Hola, buenos días. Nos encontramos nuevamente en esta clase del curso de urgencias y emergencias dado desde Instituto MAP. Nos encontramos en la clase 4, unidad 2. Así que ya con esta clase estaríamos terminando esta unidad. La semana que viene no va a haber clase en directo ni grabada, porque en realidad la vamos, como es el quinto sábado del mes, lo vamos a reservar para el examen de la unidad. Ya a esta altura el examen de la unidad 1 debiera haber sido realizado por ustedes como estudiantes de este curso. Si no lo hicieron, igual no está cerrado, o sea, eso se sigue manteniendo hasta que termine el curso. Lo pueden hacer hasta el fin de los tiempos, por así decir. Una vez termina el curso, está la opción, obviamente, de certificarse. No es obligatorio certificarse, pero bueno, creo que el que hace el curso es porque quiere hacerlo. Así que ahí sí van a tener que tener los 5 exámenes aprobados y ahí yo puedo hacer que saque un promedio de los 5 exámenes y les dé la nota final. O también, dependiendo cómo se vaya dando la dinámica de la cursada, del curso, las expectativas de ustedes también, puede ser también que hagamos un examen final integrador, que ese es el más adecuado y es lo que figura en los programas, así que debiera ser de esa manera. A partir de ese examen final integrador, sacamos la nota final y bueno, eso es lo que va en el certificado que, bueno, que reciben a través de la institución que está avalándome como institución a mí, ¿sí? Que es Instituto MAP, mi instituto, Instituto Ferrers, quien avala los certificados. Bueno, ahí comparto el PowerPoint y arrancamos despacito. Cualquier duda, cualquier cuestión técnica que esté ocurriendo, me escriben por el grupo, por el WhatsApp. Por el WhatsApp, no, perdón, por el chat. Bueno, interesante el tema de hoy, como siempre a mí me interesa mucho el tema de insuficiencia respiratoria. Creo que es uno de los temas más vistos incluso cuando cursamos enfermería. Es como que, o cualquier carrera de salud, es como que siempre llama la atención porque tiene mucha fisiología, mucha fisiopatología, mucho de anatomía también. Y la verdad que la gran mayoría de los pacientes de urgencia y emergencia presentan algún tipo de insuficiencia respiratoria. Muchas veces tiene que ver con una cuestión agregada de otras patologías, no sé, una insuficiencia cardíaca deviene en una insuficiencia respiratoria y así lo neurológico, la alteración neurológica deviene en insuficiencia respiratoria, siempre está como muy marcada eh, eh, por la vida misma de las situaciones que vayan ocurriendo en cuanto a salud, refieren, ¿no? Insuficiencia respiratoria. Tenemos una situación de estrés, de ansiedad, de malestar emocional, deviene en algún problema respiratorio, ¿sí? Así que bueno, vamos arrancando despacito. Mi nombre es Miguel Peñarrocha y estamos en este curso de urgencias y emergencias para enfermería. Bien, función, siempre empezamos con la parte un poco de la función, de la fisiología del aparato respiratorio. Este debe garantizar una oxigenación adecuada, ¿sí? Y ahí se hace la hematosis, ¿no? Intercambio entre los capilares arteriales de los pulmones y el oxígeno ambiente, que es del 21%. Este intercambio se produce y se elimina el dióxido de carbono y se agrega oxígeno a la sangre. El mismo es distribuido después por el sistema circulatorio. Bueno, para que este intercambio sea eficaz debe funcionar de manera coordinada distintos mecanismos fisiológicos. Voy a agrandar el PowerPoint, lo voy a poner en pantalla completa. Si no llegara a avanzar y ven que yo voy avanzando, hablando y no avanza el PowerPoint, me avisan. A veces es una cuestión técnica que suele ocurrir, ¿sí? Bien, intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso depende de varios procesos fundamentales y ahí tenemos estos tres que son indispensables para la vida, ¿no? La ventilación, que es la entrada de aire hacia los alvéolos, tiene que ver con una cuestión mecánica, ¿no? De inspiración y exhalación, ¿sí? Eh, Perfusión, que tiene que ver con la circulación de sangre por el lecho vascular pulmonar, y la difusión, pasaje de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar, es lo que nombrábamos en una primera instancia, ¿no? Que estábamos diciendo
cómo el dióxido de carbono es expulsado hacia el exterior y cómo el oxígeno ingresa a través de los alvéolos, no todo el aparato respiratorio, llega a los alvéolos, arteriolas o arterias respiratorias del sistema respiratorio pulmonar, y ahí se hace el intercambio, la hematosis, ¿sí? Cuando hay alguna alteración en alguno de estos procesos, afecta la oxigenación sanguínea. Y hay un poco este gráfico que tiene que ver con la respiración, ¿no? Acá la hematosis, ¿no? Ahí dice la palabra hematosis, grábense esa palabra, ya la deben saber igual, ¿no? Pero bueno, el intercambio que hay entre el oxígeno de los pulmones ingresa a las arteriolas pulmonares, ¿no? La parte arterial sobre todo, y el dióxido de carbono, que es la sangre que ha recorrido todo el cuerpo, ¿sí? Todo el organismo, después llega a las células, envía oxígeno, capta el dióxido de carbono y este es llevado por todo el cuerpo hasta llegar al corazón derecho, aurícula derecha, ¿no? Ventrículo derecho, del ventrículo derecho, arteria pulmonar y llega a los alvéolos, donde se produce la hematosis, ¿sí? Bien, control de la respiración. La respiración está regulada por mecanismos neurológicos y químicos que ajustan la ventilación según la necesidad del organismo. Por eso hablábamos, ¿no? Todo lo que altera a nivel corporal, toda alteración a nivel corporal sistémico se va a ver reflejada en la respiración. Por eso siempre yo por lo menos hago énfasis sobre la oxigenación, ¿no? Que tiene, para mí, marca todo, está marcado por todo y a la vez marca todo la oxigenación, sin restar importancia al resto del cuerpo, pero bueno, para mí es muy importante. La alteración en el control respiratorio puede generar trastornos graves del intercambio gaseoso, incluso con pulmones estructuralmente normales. Bien, concepto de hipoxia. La hipoxia se define como la disminución del oxígeno a nivel tisular. Debe corregirse de manera inmediata, aunque en algunos casos la administración de oxígeno por sí sola no logra revertir la hipoxia tisular. Bueno, entonces, hipoxia, esto es importante, ¿no? Es la disminución del oxígeno a nivel tisular, es decir, a nivel tejidos. Bueno, acá está un poco en esta imagen, lo grafica y lo explica mejor, ¿no? Porque yo quería saber que vean la diferencia, que esto también siempre trae un poco de confusión, entre hipoxia e hipoxemia. Hipoxia es baja concentración de oxígeno en los tejidos. Hay síntomas como cefalea, náuseas, cianosis en las extremidades. Por el otro lado tenemos la hipoxemia, baja concentración de oxígeno en sangre, ¿sí? Síntomas, agitación, confusión mental, arritmias, cianosis a nivel central. El otro es cianosis periférica, la hipoxia. La hipoxemia, cianosis a nivel central. Bien, concepto de hipoxia, continuamos. La hipoxia es la disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial. Es importante destacar que una presión de oxígeno aparentemente aceptable no siempre garantiza una adecuada oxigenación tisular. Tiene que ver con muchos factores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, cómo el corazón distribuye esta sangre al resto del cuerpo. Si el corazón, no sé, ante una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, no se va a enviar la sangre de forma adecuada. Entonces, ahí es otro factor. También si hay alguna obstrucción, como algún coágulo, alguna obstrucción a nivel vascular, por ejemplo, también va a verse alterado, ¿sí? En cuanto a la densidad de la sangre, también es otro factor contraproducente en cuanto a la distribución del oxígeno a nivel sanguíneo. El tema de la hemoglobina también es muy importante. Son factores que hay que considerar. Son múltiples factores, ¿no? Múltiple factorial que dice. Bueno, ahí al lado un dibujo graficando un poco los pulmones, ¿no? Tráquea, pulmón derecho y pulmón izquierdo. Bien,
concepto de hipercapnia. La hipercapnia se define como el aumento de la presión parcial del dióxido de carbono en sangre arterial. Presión arterial de dióxido de carbono. Generalmente se asocia a un fallo ventilatorio y puede producir alteraciones neurológicas, cardiovasculares importantes. Volvemos a esta cuestión de lo que afecta al aparato respiratorio, afecta al resto de los órganos. Y viceversa, ¿no? También. Tampoco la insuficiencia respiratoria, características gasométricas. Tipo 1, hipoxemia, menor de 60 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno, ¿sí? En sangre, presión arterial de oxígeno. Tipo 2, hipercapnia, presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio, recordando que lo normal del dióxido de carbono en sangre es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Esto deviene después en una clase que no estaría contemplada en este curso, pero habla del estado ácido-base. Yo les voy a compartir el video de esa clase cuando la vi en su momento. Sí les voy a pedir que me lo hagan acordar. Así yo después cuando comparto todo, lo comparto, si no lo edito y lo vuelvo a compartir. Pero necesito de ustedes que me ayuden a recordar que tengo que compartir esa clase. Porque es importante para terminar de entender la globalidad de esta clase de insuficiencia respiratoria. Bien, bueno, este gráfico lo tengo que mejorar un poquito, veo que no se ve muy bien. Pero bueno, básicamente la insuficiencia respiratoria aguda se clasifica en tipo 1, que es la hipoxémica, y la tipo 2, hipercápnica. No me voy a detener en este gráfico, pero bueno, es más o menos como para que tengan una idea. Después está la tipo 3, perioperatoria, y la tipo 4 es el estado de shock. Bien. Se define la insuficiencia respiratoria como el estado en el que, respirando aire ambiente, la presión arterial de oxígeno es inferior a 60 milímetros de mercurio, de 60 a 90, de 60 a 100, 98, ¿no? Es lo normal. Debajo de 60 ahí estaríamos definiendo insuficiencia respiratoria. No confundamos este término, ¿no? Este valor de la presión arterial de oxígeno inferior a 60 con la saturación. Son dos cosas distintas, ¿sí? Porque puede ser que se confunda. Digan, ¿cómo? ¿No es de, no sé, 94 a 100? Claro, esto tiene que ver con la presión arterial de oxígeno. Cuando hacemos un estado ácido-base, esa sangre se mide el oxígeno que tiene y bueno, si salen valores menores a 60, estaríamos hablando de insuficiencia respiratoria, asociado o no a una presión arterial de dióxido de carbono igual o superior a 50. 35-45 es lo normal. Si tenemos 50, es porque está reteniendo dióxido de carbono, no está produciendo una respiración, una ventilación adecuada. Por eso está reteniendo dióxido de carbono. Bien, con alteración del equilibrio ácido-base. Es importante rever lo del estado ácido-base, por eso la importancia de que yo después les comparta esa clase o la demos como en una clase aparte. No sé, podríamos, si me lo sugieren ustedes, solo si me lo sugieren ustedes, el quinto sábado, que va a ser el sábado que viene, doy la clase de estado ácido-base como un agregado, como un combo, como un extra, ¿sí? Bien, la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, sino un trastorno funcional del aparato respiratorio. Trastorno funcional porque tiene que ver con otras patologías, con otras situaciones. Bueno, valores normales, tenemos, ¿no? La edad, la frecuencia, valores normales de la respiración, la frecuencia respiratoria, ¿sí? En recién nacidos es de 35 a 40, en lactantes, que es de 6 meses, considerados 30 a 50 días, a 50 respiraciones por minuto, perdón. Niños, 25 a 32. Bueno, niños un poquito más grandes, de 20 a 30, ya nos acercamos a los valores del adulto. Adolescentes de 16 a 19 respiraciones por minuto. Y adultos de 12 a 20. Ustedes dirán, no, pero yo cuando lo estudié de una forma. Estos son valores de referencia. Pueden variar según la bibliografía, pueden variar según el adulto la persona que estén evaluando, que estén valorando, ¿sí? El tema que se valora la frecuencia respiratoria en un conjunto de la totalidad del paciente, ¿sí? Puede tener, no sé, 10 respiraciones por minuto y resulta que estaba durmiendo o estaba en un estado de reposo donde no está haciendo ninguna actividad, quizás está mirando una película.
dormitando, meditando, ¿sí? Todo depende de la situación del paciente y no por eso, porque tenga menos de estos valores o más, significa que sea patológico, ¿sí? Bien, bien, valores normales de referencia tenemos de la gasometría arterial, ¿no? Presión arterial de oxígeno 90 a 95, nunca menor de 80 milímetros de mercurio de oxígeno. Presión nunca menor de 80 es el valor normal. Aclaremos que estábamos hablando de insuficiencia respiratoria menor de 60. Pero bueno, 60 pues ya estamos hablando de insuficiencia respiratoria. Entre 60 y 80 todavía podría considerarse como que no es una insuficiencia respiratoria marcada, pero va camino a marcarse, ¿sí? A desarrollarse del todo. Presión arterial de dióxido de carbono, 35 a 45 milímetros de mercurio. pH 735 a 745. Dióxido de carbono 22 a 28, alguna bibliografía habla de 22 a 26. Y saturación de oxígeno aproximadamente 96%. Estos valores sirven como referencia para identificar alteraciones respiratorias. Bueno, a ver, interpretación básica. Esto que yo les estoy dando acá es algo básico de lo que es la gasometría arterial. Por eso les propongo esa otra clase, que les voy a compartir el video, o en algún momento lo puedo dar. Acá está todo, básicamente. Lo que pasa es que son 2 o 3 PowerPoint que habla de esto, nada más. No es una clase entera. Pero bueno, y acá está la diferencia también, que esto yo no lo suelo dar como tema, pero bueno, sí tener en cuenta que la gasometría arterial y la gasometría venosa varía un poco, no puede variar, varía, ¿sí? Vean los valores, ¿no? Y el que tomamos de referencia para los verdaderos gases en sangre, por así decir, es la arterial. Cuando no se puede obtener por algún motivo la sangre arterial, podríamos también valorarlo con una gasometría venosa. En base a eso se destila si es qué estado de ácido base tiene el paciente. Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, ¿sí? O metabólica, o mixta, o compensada. Igual acá más abajo, después esto yo los invito a que lo vean despacio, cuando tengan el PowerPoint en sus manos, lo pueden ver, pero bueno, veamos un valor a tener en cuenta, por ejemplo, con la acidosis respiratoria. Vamos con la acidosis respiratoria, que es lo más común en cuanto a pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? El pH alto, el dióxido de carbono, el bicarbonato puede estar bajo o alto, ¿sí? Y después se altera el dióxido de carbono también. El dióxido de carbono va a estar alto porque es un componente ácido. Entonces eso es lo que va a acidificar el medio interno y va a producir, no producir directamente, pero es lo que va a terminar determinando la acidosis, si es respiratoria o si es metabólica, ¿sí? Junto con el bicarbonato, que el bicarbonato podría estar normal. Así que bueno, esto igual amerita una clase aparte donde se hable específicamente de esto. Bien, relación entre presión arterial de oxígeno, presión arterial de dióxido de carbono y pH. Los principales parámetros gasométricos se relacionan entre sí. La presión arterial de oxígeno refleja oxigenación. La de dióxido de carbono indica eficacia de la ventilación alveolar. El pH expresa el estado ácido-base. Recordemos, ¿no? El estado ácido está determinado directamente por el pH. Las alteraciones combinadas permiten diferenciar los distintos tipos de insuficiencia respiratoria. Acá tenemos, bueno, insuficiencia respiratoria con trastorno funcional. En sí la insuficiencia respiratoria no es una enfermedad, sino que tiene que ver con algo que ha determinado una función alterada del organismo que va a generar alteración a nivel respiratorio, ¿sí? Puede ser consecuencia de múltiples patologías pulmonares o extrapulmonares que alteran la ventilación, la perfusión o la difusión de gases. ¿Cómo se clasifica? Tenemos, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, puede ser respiratoria hipercápnica o respiratoria hipoxémica. Insuficiencia respiratoria hipercápnica.
se produce por un fallo del aparato ventilatorio con relación de dióxido de carbono y presencia de hipoxemia. Es frecuente en enfermedades como EPOC, las agudizaciones del asma y otros cuadros de hipoventilación alveolar. Insuficiencia respiratoria hipoxémica se caracteriza por una presión de oxígeno disminuida con valores normales o bajos de dióxido de carbono. El pulmón elimina el dióxido de carbono, pero no logra oxigenar adecuadamente la sangre, ni ingresa el oxígeno de forma adecuada. Mecanismos fisiopatológicos principales: tenemos alteraciones del centro respiratorio, trastornos neuromusculares, alteraciones de la caja torácica, obstrucción de las vías aéreas. Todo esto va a interferir en el intercambio gaseoso. Alteraciones de la relación ventilación-perfusión. Las alteraciones de la relación ventilación-perfusión son una causa frecuente de hipoxemia. Se produce cuando existen áreas pulmonares mal ventiladas o mal perfundidas, dificultando un intercambio gaseoso eficaz. Insuficiencia respiratoria aguda aparece de forma, justamente es aguda, ¿no? Aparece de forma brusca, abrupta, puede pasar un tiempo determinado que va desde pocos minutos hasta horas, en pacientes que eran sanos, por así decir, ¿no? Puede ser que tengan una patología sobreagregada o hayan sido víctimas de alguna situación, drogas, un traumatismo también, a nivel quizás no respiratorio directamente, y neurológico, pero que afecte directamente a las vías respiratorias, al sistema respiratorio, como está regulado, ¿no? Desde lo neurológico. Es una situación mortal, potencialmente mortal, con mucha probabilidad de deceso de la persona, y como es lo respiratorio, requiere valoración inmediata. Insuficiencia respiratoria crónica se desarrolla de manera progresiva en pacientes con patología respiratoria previa, ¿sí? Como EPOC, asma, por ejemplo, ¿no? El organismo va a poner lo que llamamos mecanismos compensatorios. El paciente puede presentar pocos síntomas a pesar de alteraciones persistentes en la gasometría. Pocos síntomas, ¿pero por qué? Porque ya hay una adaptación habitual del paciente a la patología respiratoria, no es algo nuevo para el paciente. Entonces, el organismo ya está acostumbrado a la compensación de esta sintomatología. Incluso pacientes con insuficiencia respiratoria crónica tienen una saturación de oxígeno relativamente baja a lo que es lo normal en una persona sana. El problema que se puede dar, ¿no? Cuando le administramos oxígeno a estas personas, se produce un tipo de alteración que evita que la persona respire para volver a una saturación que el cuerpo considera normal. Tiene que ver con el centro que regula la respiración. Bien, la insuficiencia respiratoria crónica agudizada se produce cuando un paciente con insuficiencia respiratoria crónica presenta una descompensación. Eso es agudizada o reagudizada, o exacerbaciones de la enfermedad de base, también llamada. Bueno, acá diferencias clínicas entre insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal... Bueno, acá esto de lo renal también tiene que ver un poco con lo respiratorio, porque es como que va todo de la mano. Ya dijimos lo neurológico, hablamos de lo respiratorio y bueno, un poco de lo renal, pero lo voy a pasar para que lo lean después, porque no hace a lo que es la insuficiencia respiratoria. Lo puse acá como para que tengamos en cuenta que está todo relacionado el organismo con lo respiratorio. Bien, ¿cómo valoramos al paciente con insuficiencia respiratoria? Esto es importante. No es solo poner el saturómetro y ver qué valor dice ahí. A veces ese es un dato que ayuda, que complementa, solo que también debemos considerar cuestiones de la saturometría que puede estar alterada porque está fallando el saturómetro, las pilas no son nuevas, se están por agotar, entonces ya el esmalte de uñas que pueda llegar a tener también, si la persona está con hipotermia, si está fría, ¿no?
el clima también, hay muchos factores. Entonces, siempre, si bien la aparatología nos ayuda un montón, nos puede facilitar un montón de cuestiones en lo que es la valoración del paciente, no hay nada como un ojo clínico bien entrenado. Bien, la valoración del paciente con insuficiencia respiratoria debe ser integral y sistemática, teniendo en cuenta antecedentes respiratorios, factores desencadenantes, hábitos como el tabaquismo, el tabaquismo importante, ¿no? ¿Cuánta gente joven? Ese siempre es un malestar, algo que a mí me produce un malestar, aunque no debiera. Ver gente joven fumando y arruinándose un poco la vida y no considerar que a futuro se puede desgastar el organismo, ¿no? Y después gente adulta, muy adulta, ya en una etapa final de vida, que recuerdan y dicen, ¿por qué fumé de joven y me arruiné la vida sin darme cuenta? Pero bueno, son cuestiones a considerar, quizás muchos que vean este video, muchos que participen de la clase, lo hagan. Pero bueno, mi forma de darles un poquito de conciencia en ese sentido es aprovechar estas instancias de compartir un conocimiento, un encuentro, una charla, es hablar de eso que yo considero, pero es una cuestión mía personal. ¿Sí? La observación clínica es clave, es lo que decíamos, ¿no? El ojo clínico entrenado es indispensable para detectar signos de gravedad en forma precoz. Bueno, a ver, voy a hacer un mini parate para ver si están escribiendo algo, si están, a lo mejor no escuché alguna notificación. No, no hay nada. Bueno, sí, sigo compartiendo. Dejo de compartir y ahí vuelvo a compartir, ¿sí? Bien, vuelvo a poner en pantalla grande. Estamos a mitad de clase, estamos en el slide número 24 y estamos hablando de 50 slides, así que estamos a mitad de clase. Bien, manifestaciones neurológicas de la hipoxemia. Ahí al costadito de este gráfico, bueno, mal generado por la guía porque está el dedo al revés, pero bueno, no importa. Habla un poco de algunas cuestiones a considerar de la hipoxemia. Eso después lo ven con tiempo, ¿sí? Pero bueno, la hipoxemia puede provocar alteraciones del sistema nervioso central como intranquilidad, ansiedad, somnolencia, disminución de la capacidad de concentración, confusión y desorientación. Estos signos suelen ser indicadores tempranos de deterioro respiratorio. Cuando ven algunos de estos signos o síntomas en un paciente con alteración respiratoria, muchas veces puede estar ligado directamente con la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Por eso hay que considerarla siempre. Todo paciente desorientado hay que considerar algún problema sobreagregado más allá de lo neurológico. Manifestaciones cardiovasculares. En etapas iniciales pueden observarse taquicardia, elevación de la presión arterial, en fases avanzadas bradicardia, hipotensión, riesgo de shock. Bien, seguimos con las manifestaciones respiratorias. Las más frecuentes pueden ser disnea, taquipnea, uso de musculatura, de músculos accesorios, tiraje intercostal y supraclavicular, cianosis en estadios avanzados. Manifestaciones clínicas de la hipercapnia. La hipercapnia, recordemos, ¿no?, que es la hipercapnia, ahí les pondría signo de pregunta, ¿qué es la hipercapnia? Si habría alguien acá se lo preguntaría. Pero bueno, lo responden ustedes para ustedes, cuando vean el video. Ya lo vimos igual a inicios de la clase, ¿no? Produce signos neurológicos y cardiovasculares característicos. Y acá tenemos algunos: cefalea, sudoración, irritabilidad, somnolencia, alteraciones del nivel de conciencia. Cuando se instaura lentamente puede ser mejor la tolerancia por el paciente. Todo signo, síntoma, toda patología que aparece de forma progresiva, el cuerpo siempre va a lograr una adaptación. Si aparece de forma repentina, es más difícil la adaptación. Entonces ahí es cuando el cuerpo no sabe cómo reaccionar, por así decirlo.
Valoración integral del paciente respiratorio. Continuamos, ¿no? Bueno, integral y sistémica. Eso es lo importante de la valoración respiratoria. Todo tipo de valoración de una persona siempre tiene que ser integral, de todos los órganos que estén afectados. Pero bueno, estamos hablando de la respiratoria, la respiración. Antecedentes respiratorios, hábitos, otra vez volvemos al tabaquismo, medicación habitual, factores desencadenantes. La observación clínica es una herramienta clave en el ámbito de urgencias. Algunas pruebas diagnósticas, tenemos radiografía de tórax y gasometría arterial, que es lo que estuvimos viendo hace un rato, que después les prometí que les iba a dar una clase aparte o les iba a compartir el video de esa clase, que lo tengo grabado varias veces en mi canal de YouTube. Bueno, la gasometría arterial suele evidenciar presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio y presión arterial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio. Bien, monitorización del paciente respiratorio. Va a incluir, esta monitorización incluye, un poco ya lo venimos diciendo, muchas veces van a decir, es muy reiterativo, profesor, bueno, lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a hacer un poco cíclico como para que nos quede grabado a fuego en la mente, en el cuerpo, en la piel, ¿sí? No nos lo olvidemos. Pero bueno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, temperatura, saturación de oxígeno. Todo esto nos va a permitir detectar signos de descompensación, previamente a que ocurra la descompensación a veces, ¿sí? Una buena valoración nos va a ayudar a detectar los factores de riesgo o la posibilidad de que ocurra determinada situación. Objetivos del tratamiento: corregir la hipoxemia, mejorar la ventilación, disminuir el trabajo respiratorio y tratar la causa desencadenante. Si tratamos la causa desencadenante adecuadamente, logramos que evitar un montón de situaciones que pongan en riesgo la vida del paciente. Rol de enfermería, importante siempre, ya hace un tiempito empecé a hablar un poco del rol de enfermería y su importancia dentro de nuestra labor, nuestro trabajo diario, ¿no? Valoración continua del paciente, siempre decimos enfermería 24/7, somos uno de los principales eslabones, ¿no? En la cadena de trabajo para el bienestar del paciente. Entonces, siempre 24/7, no nos podemos distraer, sobre todo en este tipo de pacientes con insuficiencia respiratoria, que entran en juego la vida del mismo a cada instante, ¿sí? Monitorización de signos vitales, administración de oxígeno, detección precoz de signos de agravamiento. Una intervención oportuna mejora el pronóstico. Importancia de la detección precoz. Bueno, con una detección precoz de algún signo, síntoma alterado, vamos a evitar la progresión del cuadro, iniciar un tratamiento oportuno, reducir complicaciones, mejorar la evolución clínica y bueno, la observación de enfermería es primordial para poder lograr todo esto que acabamos de decir. Bueno, el tratamiento de la insuficiencia respiratoria se orienta a corregir la hipoxemia, mejorar la ventilación y tratar la causa desencadenante. Importante, ¿no? Detectar qué es lo que causa este problema en este paciente. Si logramos eso, si lo detectamos, vamos a evitarlo, y si lo evitamos, vamos a lograr que no ocurran un montón de situaciones al paciente. Se debe iniciar el tratamiento también de forma precoz, priorizando la estabilización del paciente y la prevención de complicaciones. El objetivo del tratamiento: aumentar la oxigenación tisular, disminuir el trabajo respiratorio, corregir alteraciones del estado ácido-base, favorecer la eliminación de secreciones y evitar la progresión hacia el fallo respiratorio. Fallo respiratorio ya sería una última etapa. Reposo y posicionamiento. El reposo absoluto disminuye el consumo de oxígeno y el trabajo respiratorio. Este paciente con insuficiencia respiratoria muchas veces
por el miedo, la ansiedad, el estrés, las alteraciones neurológicas que le pueden llegar a producir, va a querer moverse, va a querer levantarse, va a tener esa situación de huida, ¿sí? Es lo que, bueno, un poco tenemos que tratar de alguna manera de evitar. Posición semifowler o Fowler alta facilita la expansión pulmonar, mejora la ventilación y reduce la disnea. Fisioterapia respiratoria. A ver, quiero ver por dónde vamos un segundito. Bueno, vamos bien hasta ahora. Dejo de compartir. Un segundo. Bueno, vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Es ahora, pueden decirlo, pueden escribirlo si no quieren hablar, no pasa nada. Yo mientras tanto me tomo un matecito. Bueno, seguimos con la clase, así vamos dándole casi fin, ya estamos en el slide 38 de 50. Ahí sigo compartiendo y continuamos. Bien, fisioterapia respiratoria. Tiene, bueno, algunos objetivos que son facilitar la movilización de secreciones, mejorar la ventilación alveolar, disminuir el esfuerzo respiratorio, incluyendo, bueno, respiración profunda, tos asistida, ejercicios respiratorios según la tolerancia del paciente. Mucho de esto decimos, bueno, esto lo trabaja el kinesiólogo, ¿no? Enfermería también lo trabaja. Vieron que cuando estudiamos en algún momento de nuestras vidas, antes o después, nuestra carrera, que es una carrera hermosa, siempre digo, es la mejor profesión del mundo, y me jacto de que es así. Después está la cuestión de los sueldos y todas esas cuestiones, pero bueno, no vienen al caso. Cómo cuando estudiamos enfermería, cómo toman de todas las profesiones, tomamos todo y lo hacemos propio, lo apropiamos y lo hacemos nuestro, ¿no? Es ahí donde todo esto que acabo de nombrar, facilitar la movilización de las secreciones, ¿no? Percusión, ¿no? Auscultamos a ver qué ocurre, palpamos también, ¿sí? Realizamos fisioterapia respiratoria propiamente dicha nosotros, ¿sí? Percusión, ¿no? Esto va a ayudar a movilizar las secreciones, que el paciente pueda expectorar, le recomendamos que tome el líquido, lo nebulizamos también para fluidificar las secreciones, ¿sí? Todo en un marco de, ¿puede tomar líquido el paciente? Y nos preguntamos, sí, no, ¿por qué no podría tomar? ¿Por qué sí? Si tuviera una insuficiencia renal, ahí ya estaría más limitada la cuestión. Todo esto va a mejorar la ventilación alveolar, al eliminar las secreciones, ¿sí? Va a disminuir el esfuerzo respiratorio. La respiración profunda, la tos asistida, ejercicios respiratorios, siempre caigo en eso del ejercicio respiratorio, qué importante que es, ¿no? Incluso uno mismo lo puede tomar en su vida cuando está con alguna dificultad respiratoria, por un ejercicio, por algo. Hacer ejercicios respiratorios, ejercicios que ayudan al paciente a que respire y a veces lo sacan de una crisis o de un estado de ansiedad o una combinación de los dos. Bien, oxigenoterapia es una medida fundamental para corregir la hipoxemia. Debe administrarse de forma controlada, ajustando la concentración de oxígeno según la condición clínica del paciente y los valores gasométricos. Riesgos de la oxigenoterapia: uso inadecuado del oxígeno puede producir hipoventilación, retención de dióxido de carbono, toxicidad por oxígeno cuando se expone de manera prolongada a un paciente. Una práctica habitual, ahora ya no lo sé porque hace rato no hago terapia intensiva, lo voy a preguntar a los colegas que trabajan en terapia intensiva, pero bueno, en sus tiempos, antes de aspirar a un paciente, ahora lo hace mucho el kinesiólogo, lo de aspirar a los pacientes, pero bueno, en algunas situaciones debemos hacerlo los enfermeros. Se colocaba unos 5 minutos antes el oxígeno al 100%, ¿sí? Se aspiraba las secreciones, terminaba de aspirarse las secreciones, se dejaba 5 minutos más el oxígeno al 100% y después se volvía a poner, el paciente con asistencia respiratoria mecánica estamos hablando, se volvía a poner el oxígeno en las concentraciones indicadas. ¿Qué pasaba ahí? Ahí estaba donde muchas veces algunos enfermeros se olvidaban ese oxígeno al 100% hasta la próxima vez que tenían que
aspirar al paciente, que podían pasar 2 horas, o dependiendo de la necesidad del paciente, 4 o menos. Pero imagínense en un paciente con oxígeno al 100% durante 2 horas, un paciente grave en estado con una alteración respiratoria importante, una insuficiencia respiratoria importante que lo llevó a ventilación mecánica, todas las complicaciones por toxicidad que se puede producir en este paciente. Un dato a tener en cuenta. Si alguno de ustedes trabaja en terapia intensiva, me lo cuenta. Oxigenoterapia en pacientes con EPOC. Bueno, acá está una situación que yo ya había adelantado en algún punto de la clase. En pacientes con EPOC y retención crónica de dióxido de carbono, la oxigenoterapia debe administrarse a bajo flujo. El objetivo es mantener una presión arterial de oxígeno adecuada sin deprimir el estímulo respiratorio, controlando periódicamente la gasometría. Algunos dispositivos de oxigenoterapia: cánula nasal, máscara simple, máscara de Venturi, máscara con reservorio. La elección va a depender de la gravedad del cuadro y la fracción inspiratoria de oxígeno requerida. Bueno, acá hablamos un poquito de lo que es la cánula nasal, con algunas de sus ventajas. Es cómoda, permite hablar y alimentarse, y desventajas: la FiO2 es variable, menor eficacia en hipoxemias graves. Ya cuando la hipoxemia es más grave, hay que pasar a un método más eficiente o eficaz de oxigenoterapia. Máscara simple y máscara de Venturi. La máscara simple administra concentraciones moderadas de oxígeno, aunque con una FiO2 variable también. La máscara de Venturi permite administrar concentraciones precisas, siendo especialmente útil en pacientes con EPOC. Toxicidad por oxígeno. Puede aparecer la toxicidad por oxígeno cuando se administran altas concentraciones de oxígeno durante periodos prolongados. Algunos de los signos que pueden aparecer son dolor retroesternal, náuseas, fatiga, tos, disnea. En estadios, esos son estadios iniciales de la toxicidad por oxígeno. En estadios más avanzados puede producirse un deterioro respiratorio progresivo, por lo que debemos ajustar la fracción inspiratoria de oxígeno a la mínima necesaria para mantener una saturación de oxígeno adecuada. Prevención y complicaciones de la oxigenoterapia. Para prevenir complicaciones asociadas al uso de oxígeno se recomienda utilizar la menor concentración eficaz, controlar periódicamente la saturación de oxígeno, realizar gasometrías cuando esté indicado, reducir la fracción inspiratoria de oxígeno tan pronto como la situación clínica lo permita. La hipoxia es más peligrosa que la toxicidad por oxígeno y siempre debe corregirse la hipoxia hablando, ¿no? Criterios de gravedad en insuficiencia respiratoria. Presión arterial persistente menor a 60 milímetros de mercurio, fatiga muscular respiratoria, alteraciones del nivel de conciencia, taquipnea extrema o bradipnea, deterioro clínico progresivo. Y bueno, si ocurre algo de esto, hay que escalar en el tratamiento hasta llegar a las máximas medidas posibles para subsanar esta situación del paciente. Bueno, acá un poco, ¿no? Criterios de gravedad e insuficiencia respiratoria. Tenemos leve, moderada y grave. Leve, mayor a 60 milímetros de mercurio. Moderada, entre 40 y 60 milímetros de mercurio. Acuérdense en que a partir de 80 era lo normal, entonces entre 60 y 80 podríamos decir que es leve. Menor de 60 es moderada, entre 40 y 60. Menor de 40 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno, ya es grave. Bueno, con la saturación también pasa esto, estos valores. Por ejemplo, criterio de internación de paciente pediátrico, cuando en algún momento de mi vida hice guardia pediátrica, saturación de oxígeno de 93%, que con los tratamientos instaurados no revierte. Bueno, era criterio de internación del paciente. Bien, ¿cuándo derivar o escalar el tratamiento? Debe considerarse la derivación o el escalamiento del tratamiento cuando
La oxigenoterapia no corrige la hipoxemia. Existe empeoramiento clínico pese al tratamiento inicial. Aparecen signos de agotamiento respiratorio. Se compromete la vía aérea o el sensorio. En estos casos se requiere manejo en áreas de mayor complejidad. Rol de enfermería en guardia. Valoración, debemos, ¿no?, valorar de forma clínica al paciente de manera continua, controlar signos vitales y saturación, administración de oxígeno, de detección precoz de signos de agravamiento, comunicación oportuna con el equipo de salud, equipo interdisciplinario, ¿no?, todo el tiempo. La observación de enfermería es clave para prevenir complicaciones. Muchas gracias. A ver, dejo de compartir. Bueno, gente, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que les sea útil, espero que les sea interesante, tan interesante como lo fue para mí dar esta clase. Es una clase que adoro, amo, lo que es insuficiencia respiratoria siempre me gustó, creo que se habrá notado, espero. Pero bueno, igual queda abierto el grupo de WhatsApp para cualquier duda que tengan al respecto de esta clase, cualquier comentario, sugerencia que quieran realizar. Esta clase se va a subir a YouTube como el resto de las clases, también para los seguidores de YouTube que la vean, pueden escribir en comentarios. Muchas gracias y nos estamos encontrando el próximo sábado, la misma hora, por el mismo Vaticanal. Bueno, gracias. Chau, chau.